Intentó salvar un caballo y entró al establo, pero lo que vio la hizo temblar de pies a cabeza. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Emily Grace Harper, una joven de 18 años, con ojos verdes como la tormenta, una cicatriz leve en la barbilla y el alma marcada por un pasado que solo ella conocía. Criada en el orfanato St. Augustine's Ranch desde que tenía memoria, Emily había crecido entre correas de cuero, herraduras calientes y rezos nocturnos. Ahí, las monjas la llamaban la Fiera por su carácter salvaje y su costumbre de desobedecer órdenes. No sabía quiénes eran sus padres. Solo tenía un medallón antiguo con las iniciales DM y un retrato borroso de una mujer elegante cuya mirada la perseguía en sueños. Ese día, Emily no solo estaba huyendo del orfanato, huía de un intento de abuso por parte del capataz nuevo, un hombre ruin llamado Walter Pierce, contratado por el consejo parroquial. El intento fue torpe, brutal y desesperado. Emily se defendió con una pala oxidada y escapó antes de que alguien pudiera detenerla. Solo dejó atrás un grito de furia y una puerta rota. El caballo que robó del corral del orfanato se llamaba Thunder, un potro joven que nadie podía domar. Pero con Emily fue diferente. Se entendieron con una sola mirada. Ella montaba como si hubiera nacido sobre un sillín. Cabalgó durante horas, hasta que sus brazos dolían y sus lágrimas ya no caían. Cuando el sol comenzaba a esconderse, Emily llegó a las cercanías de la hacienda Montenegro, una propiedad enorme rodeada de campos de avena y establos relucientes. Ahí, el destino le tenía preparada una prueba aún más feroz que la del orfanato. En ese momento exacto, un caballo desbocado corría por el corral principal, aterrorizado, chocando con todo a su paso. Los vaqueros gritaban, intentaban detenerlo, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. Emily observó la escena y, sin pensarlo, lanzó una cuerda. Se aferró a la cerca y, con una agilidad que parecía de otro mundo, saltó sobre el animal. Montó sin silla, sin riendas, y en pocos segundos logró calmarlo, hablándole suavemente al oído como si compartieran el mismo idioma. Todos quedaron con la boca abierta, entre ellos Gael Montgomery, un veterinario de 32 años, alto, de mandíbula firme, con ojos de un azul cortante como el hielo de invierno. Él no creía en milagros hasta que la vio. «¿Quién eres tú?», preguntó con voz grave, acercándose a Emily mientras los vaqueros formaban un círculo a su alrededor. Ella bajó del caballo lentamente, con la camisa empapada de sudor y la mirada desafiante. «Me llamo Emily Harper y necesito un trabajo». Gael no respondió, solo la observó en silencio, analizando cada movimiento como si fuera un enigma peligroso. La tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pero no era solo desconfianza, era algo más, algo que ninguno de los dos podía entender todavía. Desde la ventana del segundo piso de la casa principal, Dorothy Montgomery, matriarca de la hacienda, observaba todo con binoculares antiguos. Cuando vio el medallón de Emily brillar bajo el sol, su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. «No, no puede ser», susurró, tocándose el pecho con manos temblorosas. Esa niña, ese medallón, un lazo invisible acababa de atarse entre el pasado y el presente, entre madre e hija, entre el amor y el odio. La historia apenas comenzaba, y ya ardía como pólvora en la mecha. El sol apenas comenzaba a bajar tras las montañas lejanas, pintando de ámbar los campos de avena y lanzando sombras largas sobre la hacienda Montenegro. El aire olía a tierra húmeda, cuero y un leve aroma de lilas que se escapaba desde el porche principal. Emily, con la ropa sucia y el cabello recogido de cualquier manera, esperaba de pie frente a la vieja puerta del establo, donde el destino ya había puesto su mayor desafío, Gael Montgomery. Él la miraba con los brazos cruzados, apoyado contra una columna de madera, con su camisa de lino blanca apenas abierta en el cuello, dejando ver un rastro de una cicatriz en el pecho. Sus ojos azules eran fríos, calculadores, como los de un lobo antes de atacar. Estaba acostumbrado a mandar, a que le obedecieran sin dudar. Lo que no estaba acostumbrado era a una mujer como Emily. «Aquí no aceptamos forasteras sin referencias», dijo con voz seca, casi con desprecio.
¿Crees que por montar un caballo te vamos a abrir las puertas de la casa? Emily apretó la mandíbula. No buscaba caridad, mucho menos de un hombre arrogante. Dio un paso adelante, clavando sus ojos verdes en los de él, retándolo como solo ella sabía. No necesito que me abran sus puertas. Con que me dejen dormir en el pajar y me den comida suficiente para no desmayarme, me basta. Puedo hacer el trabajo de 3 hombres. Y mejor. Uno de los peones, Matthew Collins, un joven risueño y buena onda, soltó una risa nerviosa detrás de Gael. Pues con esa actitud, señor Montgomery, yo que usted le daba una oportunidad. No cualquiera doma a Shadow como ella lo hizo, sin silla. Gael giró lentamente hacia Matthew con una mirada que gritaba ni una palabra más. Luego volvió su atención a Emily, como si le costara decidir si admirarla o hacerla pedazos. Muy bien, te doy una semana, solo una. Si haces algo que no me guste, te vas. Emily asintió sin siquiera dar las gracias. Para ella, una semana era suficiente para demostrar que valía más que todos esos hombres juntos, y sin saberlo, en ese momento, una chispa se encendió en el pecho de ambos. No era amor, todavía no. Era algo más salvaje, más peligroso. Más tarde esa noche, Emily fue asignada a dormir en un rincón del granero. Se acostó sobre un colchón improvisado de sacos de heno, agotada, pero con el alma despierta. En su mano sostenía el medallón, como cada noche desde que tenía memoria. Lo acariciaba con los dedos mientras pensaba en la mirada de Gael y en la mujer del retrato dentro del relicario. ¿Quién era? ¿Y por qué sentía que estaba más cerca de descubrirlo? En la mansión, Dorothy Montgomery no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en su habitación con un retrato antiguo en la mano. La imagen mostraba a una bebé rubia de ojos verdes, envuelta en una manta bordada con las mismas iniciales del medallón. DM. No puede ser ella. Sería imposible. Después de tantos años, en ese instante, alguien tocó a la puerta. Era el mayordomo, Elliot Hayes, un hombre de rostro duro y mirada leal, quien había servido a la familia Montenegro por más de 3 décadas. Señora Dorothy, ¿está bien? Elliot, necesito que investigues a esa muchacha. Todo. ¿De dónde vino? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Y qué sabe? No me importa cuánto cueste, pero necesito la verdad. Ahora. Mientras tanto, Gael fumaba en silencio junto a las caballerizas, mirando al cielo como si buscara respuestas entre las estrellas. Sentía algo raro en el pecho, algo que no le pasaba desde hacía años, y le molestaba, porque sabía que esa chica, rebelde, indomable y desconocida, podía ser el fin de su tranquilidad o el inicio de su ruina. El amanecer bañaba la hacienda Montenegro con una luz suave, casi triste, mientras la brisa traía el murmullo de los álamos y el eco lejano de los cascos sobre la tierra firme. Emily Harper se despertó antes que los demás. El dolor en su cuerpo no era nada comparado con la sensación de que algo estaba cambiando. Algo se movía dentro de ella, como un relincho atrapado entre las costillas. Con el medallón apretado contra el pecho, salió del granero en silencio. Caminó hasta el corral donde Shadow, el caballo que había domado el día anterior, la esperaba como si ya la conociera. Ella le habló en voz baja, sin palabras claras, solo susurros rotos. Fue entonces cuando notó que alguien la observaba. No sabía que hablaban el mismo idioma, dijo una voz a sus espaldas. Era Gael Montgomery, vestido con una chamarra de cuero oscuro, con el cabello aún mojado por el baño matutino. Se acercaba con una taza de café humeante en la mano, pero sin ofrecerla. Sus ojos la recorrían con esa mezcla molesta de curiosidad y juicio. «No tengo que hablarles a los animales», respondió Emily sin mirarlo. «Ellos entienden el alma». Gael soltó una risa corta, seca. «¿Y crees que eso es suficiente para sobrevivir aquí? Hasta ahora me ha servido para sobrevivir en todos lados». El silencio entre ellos se volvió pesado, cargado. No era odio, era algo mucho más filoso, como una cuerda tensa que podía romperse en cualquier momento o envolverlos a los dos. Mientras tanto, dentro de la casa principal, Dorothy Montgomery estaba sentada frente a la chimenea acariciando un pañuelo de encaje antiguo. Frente a ella, Elliot Hayes leía en voz baja el informe que había conseguido durante la madrugada. Su nombre legal es Emily Grace Harper, sin antecedentes,
criada en el orfanato St. Augustine's Ranch. Llegó sola, sin acta de nacimiento ni registro de padres. El medallón, según una de las monjas, lo ha tenido desde bebé. Dorothy cerró los ojos. Las manos le temblaban. Ese medallón fue un regalo de mi madre. Solo existía uno igual. ¿Está segura de que quiere seguir con esto, señora? Si resulta ser quien usted piensa, ya es demasiado tarde para parar. Si esa niña es mía, no puedo perderla otra vez. Aferrada al pañuelo, Dorothy se levantó con una expresión que no mostraba desde hacía años. Fragilidad. Salió al jardín sin rumbo, mientras por dentro luchaba entre el deseo de proteger a Emily y el miedo de que ella destruyera todo lo que había construido con mentiras. Esa misma tarde, mientras el sol doraba los campos como si fuera un último suspiro, una camioneta negra se detuvo frente a la hacienda. De ella bajó un hombre de traje oscuro, con el cabello peinado hacia atrás y un reloj de oro brillando. Su sonrisa era fina, como una navaja recién afilada. «Buenas tardes. Busco a Gael Montgomery. Dígale que Aiden Bone ha vuelto». El mayordomo, con gesto tenso, lo llevó al despacho. Cuando Gael lo vio, su rostro se endureció. «Tú no deberías estar aquí. ¿Así saludas a tu viejo amigo?», sonrió Aiden acercándose sin ser invitado. «Escuché que tienes una nueva joya salvaje trabajando en tus establos, y tú sabes cuánto me gustan las piezas raras». Gael apretó los puños. Algo oscuro se revolvía entre ellos, un pasado lleno de heridas, traiciones, sangre y promesas rotas. «Ni lo pienses, Aiden. Si te acercas a ella, te juro que no respondo». Pero Aiden solo sonrió más, como un lobo oliendo carne fresca. «Ahora sí que estoy curioso». Mientras tanto, Emily entrenaba a uno de los caballos más temperamentales del rancho. No sabía que alguien la observaba desde las sombras del granero, un par de ojos hambrientos, peligrosos, y que la tormenta apenas comenzaba a formarse sobre sus cabellos dorados. El cielo se había ido cerrando poco a poco, pintando el firmamento con tonos de plomo y nubes que parecían tragarse el horizonte. El calor del día se volvió sofocante, cargado de electricidad, como si el aire mismo respirara con dificultad. Los animales en los establos estaban inquietos, relinchaban sin motivo aparente, sintiendo lo que ningún humano aún sabía. La tormenta no tardaría en caer. Emily Harper apilaba sacos de avena en el cobertizo cuando las primeras gotas golpearon el tejado como dedos impacientes. No se apuró. Estaba acostumbrada a enfrentar la lluvia con o sin abrigo. Lo que no sabía era que Gael Montgomery también estaba ahí, revisando medicinas veterinarias al fondo del mismo cobertizo, protegido por sombras y silencio. «Tú no conoces el descanso, ¿verdad?», murmuró la voz grave de Gael detrás de ella. Powered by XAI, Emily se sobresaltó, girándose rápido, y por un instante sus ojos se cruzaron en medio de un relámpago que iluminó todo el lugar. El estruendo del trueno pareció sellar ese momento con fuego invisible. «No vine aquí a descansar. Vine a ganarme un lugar». Gael la miró con atención. Había sudor en su cuello, tierra en sus mejillas, y aún así tenía una belleza salvaje que lo desarmaba. Le costaba admitirlo, pero cada vez que la veía, sentía que algo dentro de él se tambaleaba. «¿Y qué lugar crees que mereces?», preguntó dando un paso hacia ella. «Uno donde no tenga que rendirme a nadie». «Entonces estás en el infierno equivocado, Harper. Aquí todos se rinden, tarde o temprano». Emily alzó el rostro desafiante, con los labios apenas separados. No dijo nada, solo lo miró, y Gael, como si algo más fuerte que su voluntad lo empujara, cruzó el último paso entre ellos y la besó. Fue un beso feroz, intenso, nacido del choque de dos almas heridas. No había ternura, solo urgencia, como si ambos supieran que esa tormenta no venía solo del cielo, sino de dentro. Emily respondió sin dudar, aferrándose a su camisa, mientras la lluvia comenzaba a golpear con fuerza el tejado de lámina. Pero el momento fue breve. Gael se separó de golpe, como si despertara de un sueño del que no quería ser parte. «Esto no debió pasar», dijo con voz rota, sin mirarla. «No me pidas disculpas, no fue un error, fue una verdad», respondió Emily, sin bajar la mirada. Gael se alejó sin responder, perdiéndose en la oscuridad del establo. Emily se quedó ahí, sola, con los labios aún calientes y el pecho temblando, no por el frío, sino por el miedo de que acababa de empezar algo que no podría detener.
En la casa principal, Dorothy Montgomery observaba la lluvia desde su balcón, con una copa de brandy en la mano. No podía evitar recordar otra tormenta, 18 años atrás, cuando dio a luz en secreto en un convento del norte, obligada por el escándalo de una relación prohibida. Esa noche, su hija fue llevada lejos, y su corazón también. Si eres tú, Emily, si de verdad eres mía, ¿cómo podré decirte la verdad sin que me odies? Mientras tanto, Aiden Bond estaba en el viejo bar del pueblo, rodeado de humo de cigarro y botellas vacías. Había conseguido información. Una charla escuchada entre dos vaqueros había revelado algo jugoso. La muchacha que ahora vivía en la hacienda era una salvaje sin apellido y tenía un medallón con una M grabada. Aiden sonrió. Así que hay secretos enterrados en esta tierra, y esta vez los voy a desenterrar con mis propias manos. El día amaneció en silencio, como si la tierra misma contuviera el aliento. La tormenta de la noche anterior había dejado los campos empapados, el aire pesado y una tensión que se sentía en cada rincón de la hacienda Montenegro. Emily Harper no había dormido. Todavía sentía los labios de Gail Montgomery sobre los suyos, aunque él no había vuelto a mirarla desde entonces. Se puso a cepillar a los caballos desde temprano, usando cada movimiento como excusa para no pensar, pero era inútil. La imagen de Gael alejándose en la oscuridad la perseguía más que cualquier recuerdo del orfanato. Dentro de la casa principal, Dorothy Montgomery terminaba de vestirse con un vestido de lino azul oscuro, elegante e imponente como su reputación. Esa mañana esperaba una visita especial, la llegada de Clarissa Whitmore, una pintora famosa y coleccionista de arte ecuestre. Nadie en la hacienda sabía que Clarissa no venía solo por negocios, sino por un fantasma que había cargado en silencio durante casi 2 décadas. A media mañana, una camioneta blanca cruzó el portón de hierro forjado. De ella bajó una mujer alta, de cabello rubio cenizo recogido en un chongo sencillo. Su mirada gris era tranquila pero profunda, como de alguien que ha llorado mucho en silencio. Llevaba bajo el brazo un tubo de cuero marrón con lienzos enrollados y un sobre amarillento. Dorothy la recibió en la galería, ambas fingiendo cortesía con sonrisas firmes, pero bastó un instante, un roce de manos, para que los ojos de Clarissa dijeran lo que sus labios aún no podían. «Dorothy, esto es más que una simple visita artística», dijo entregándole el sobre. «Es hora de enfrentar lo que dejamos atrás». Dorothy palideció. Dentro del sobre había una copia de la única foto que existía de su hija recién nacida, y junto a ella un retrato al óleo pintado años después, de una joven con ojos verdes como tormenta, cabello dorado y un rostro inconfundible. Emily. La vi hace 2 semanas, en una exposición de ganado. No sabía su nombre, pero su medallón lo reconocí al instante. Lo había pintado de memoria años atrás. La misma mirada, el mismo fuego. «No puede ser una coincidencia», susurró Dorothy con las manos temblando. «Tiene que ser ella». Mientras eso pasaba, Emily fue llamada por Elliot Hayes para llevar suministros a la casa principal. Al cruzar el patio, su mirada se encontró con la de Clarissa, que la observaba desde el balcón. Ambas se quedaron quietas. Algo inexplicable recorrió sus pieles como un escalofrío. «¿Quién es ella?», preguntó Emily a Elliot, sin quitarle los ojos a la visitante. «Una pintora, invitada de la señora Dorothy. Viene de muy lejos». «¿Por qué me mira así?». «Tal vez porque te ha visto antes, aunque no lo sepas». En ese mismo instante, en la parte trasera de la hacienda, Aiden Bond rondaba los límites del establo. Disfrazado de cliente interesado en comprar ganado, se coló con permiso tácito. Caminaba como lobo entre ovejas. Al pasar junto al granero, notó una cuerda rota en uno de los corrales y una pequeña caja metálica olvidada junto a la puerta. Dentro, papeles sueltos, dibujos y una copia gastada de la misma foto que Dorothy acababa de ver. «Interesante», murmuró sosteniendo la imagen con una sonrisa torcida. «Ahora todo empieza a tener sentido». Aiden no sospechaba que estaba jugando con fuego, porque al tocar esa pieza del pasado, desataba una cadena de verdades que podría reducir a cenizas el imperio Montenegro. La tarde caía lentamente sobre los campos mojados, tiñendo el cielo de un naranja sucio, como si el sol se negara a despedirse del todo.
Emily Harper estaba en la parte trasera del establo, limpiando herramientas de herrería con movimientos bruscos, como si así pudiera borrar la confusión que la envolvía desde la noche del beso. Intentaba concentrarse, pero su mente no paraba de repetir las imágenes, la forma en que Gael la había mirado, el fuego de sus labios, y luego su silencio repentino. Desde entonces, no le había dicho ni una palabra, y esa indiferencia dolía más que cualquier rechazo. Mientras tanto, en la casa principal, Dorothy y Clarissa hablaban a puerta cerrada. Frente a ellas, el retrato pintado de Emily descansaba sobre un caballete, con la luz de una lámpara de queroseno acariciando el rostro al óleo que parecía más vivo que nunca. «No tengo dudas», dijo Clarissa con voz firme, conteniendo la emoción. «Esa niña es tu hija, es nuestra hija». Dorothy se llevó una mano al pecho, como si esas palabras le hubieran atravesado el alma. Años atrás, cuando ambas compartieron más que una amistad, el mundo no estaba listo para aceptarlas. La presión de la familia, el escándalo, la vergüenza. Dorothy fue obligada a ocultar el embarazo y separarse de Clarissa. «Dios mío, lo que hicimos, lo que le negamos», murmuró con lágrimas en los ojos. «Y ahora, ¿cómo le explico que fui yo quien la abandonó?» Clarissa se acercó lentamente, poniendo una mano sobre la de Dorothy. «No fue abandono, fue miedo, pero ahora tenemos una oportunidad. No la perdamos otra vez». En ese momento, un golpe seco interrumpió la charla. El sonido venía de los establos. Emily, alertada por un silbido extraño entre los caballos, salió a investigar. Se adentró en la sección de las sillas y arreos y al doblar una esquina, se encontró cara a cara con Aiden Bone. Él estaba apoyado contra la pared de madera, con la misma sonrisa filosa de siempre, pero sus ojos brillaban con una intensidad distinta, como si ya supiera demasiado. «Qué casualidad encontrarte aquí sola», dijo con voz melosa. «Parece que los demás han olvidado que existes». Emily frunció el ceño y dio un paso atrás desconfiada. «No tienes nada que hacer aquí. Esta zona es para personal autorizado». Aiden soltó una carcajada suave. «¿Y tú lo eres? Porque por lo que escuché, ni siquiera sabes quién eres de verdad». Emily se quedó helada. Aiden notó la reacción y se acercó un poco más, como una serpiente midiendo la distancia antes de atacar. «Ese medallón que llevas está lleno de secretos, secretos que podrían hacer que esta hacienda arda. Y tú, pequeña, estás justo en el centro de todo». Ella intentó esquivarlo, pero Aiden le bloqueó el paso. «No estoy interesada en tus juegos». «¿No? Pues deberías estarlo. Porque en este juego, cariño, tú eres la pieza más valiosa y la más vulnerable». Antes de que pudiera acercarse más, Gael Montgomery apareció en la puerta como una sombra hecha carne. Su rostro era de piedra y su mirada, puro fuego. «Aléjate de ella». Aiden levantó las manos fingiendo inocencia. «Solo platicábamos. Emily y yo nos estamos conociendo. ¿No es eso lo que se hace aquí, entre animales?» Gael cruzó el establo en 2 pasos y sin avisar, lo agarró por el cuello de la camisa. «Te lo voy a decir una sola vez. Si la tocas, si siquiera la nombras otra vez, te entierro aquí mismo, Aiden». Emily lo miraba todo en silencio, con el corazón latiendo en los oídos. Gael, temblando de furia, soltó a Aiden, que sonrió con esa cara suya de quien siempre consigue lo que quiere. «Tranquilo, vaquero, esto apenas empieza». Y se fue, dejando tras de sí una nube de amenaza y desconfianza. Gael volteó hacia Emily. Sus ojos estaban llenos de tormenta. «¿Estás bien?» «Sí, pero quiero saber qué está pasando. ¿Qué sabe ese hombre que yo no sé?» Gael bajó la mirada, como si cargara un peso imposible sobre los hombros. «No lo sé con certeza, pero prometo que lo voy a averiguar, cueste lo que cueste». El amanecer de ese día no trajo calma. El cielo, despejado y brillante, contrastaba con la tensión que se sentía en cada rincón de la hacienda Montenegro. La tierra aún húmeda guardaba huellas del enfrentamiento de la noche anterior, y el aire parecía cargado de algo más que humedad. Secretos a punto de salir a la luz. Emily Harper no regresó al granero tras el encuentro con Aiden Bone. Caminó por los límites de la propiedad, cruzando pastizales infinitos hasta que llegó frente a una vieja capilla abandonada, construida por los abuelos de los Montgomery. Nadie entraba ahí desde hacía años. Las puertas crujieron al abrirse, y dentro,
El polvo flotaba como recuerdos suspendidos. Se sentó en una banca rota, con el medallón en la mano, la mirada perdida, el alma pesada. ¿Quién soy?, murmuró al vacío. ¿Por qué siento que todos me miran como si supieran algo que yo no sé? En ese mismo momento, lejos de ahí, en el despacho de la casa principal, Clarissa Whitmore abría una caja de madera antigua. Dentro, envuelto en papel de lino, estaba un cuaderno de bocetos. Cada página mostraba trazos de un rostro que se repetía obsesivamente. Una niña de ojos verdes, una adolescente con expresión feroz, una joven a caballo. La dibujé antes de saber su nombre. La soñé, la busqué durante años, dijo Clarissa, mientras Dorothy la observaba en silencio, sosteniendo una taza que ya no sentía entre las manos. Nunca dejé de sentirla, como si un hilo invisible me uniera a ella. Dorothy cerró los ojos. Su voz salió baja, quebrada. La sentí patear por primera vez justo aquí donde ahora te hablo. Creí que podía quedármela, pero el mundo me obligó a esconderla, y ahora ella está aquí, y no sé cómo acercarme sin destruirla. Tienes que decirle la verdad, Dorothy. Ya no estamos en los tiempos de antes. Si no lo haces tú, alguien más lo hará. Y puede ser demasiado tarde. Dorothy asintió, sabiendo que el momento se acercaba. Pero el miedo, ese maldito miedo seguía susurrándole que perder a Emily ahora sería peor que nunca haberla encontrado. Mientras tanto, Gael Montgomery recorría el terreno a caballo, sin rumbo fijo. Su mente no dejaba de repasar las palabras de Aiden, su mirada venenosa, y sobre todo el miedo escondido en los ojos de Emily. Algo oscuro se movía por debajo de la superficie, y él sentía que estaba llegando tarde a la verdad. Fue entonces cuando vio a Emily frente a la capilla. Detuvo el caballo, bajó en silencio y se acercó sin hacer ruido. Ella no lo notó hasta que estuvo a pocos pasos. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella sin mirarlo. «Buscándote». «¿Por qué?». Gael tragó saliva. No era un hombre que se explicara fácilmente, pero esa vez lo hizo. «Porque cuando no te veo el mundo se vuelve más oscuro». Ella lo miró por fin. Sus ojos estaban vidriosos, pero no por debilidad, sino por rabia contenida. «Todos aquí saben quién soy, menos yo. Cada palabra que no dicen me pesa como una piedra. Estoy cansada de adivinar, de fingir que no siento el vacío». Gael se sentó junto a ella, sin tocarla. «Prometo ayudarte a encontrar la verdad, aunque duela, aunque destruya todo. Lo único que no puedo permitir es que la busques sola». En ese instante alguien los observaba desde lejos. Aiden Bond, escondido detrás de un roble seco, escuchaba y sonreía como un cuervo hambriento. «Perfecto, que sigan cavando su propia tumba. La verdad no los va a liberar, los va a enterrar». La noche caía con una lentitud insoportable sobre la hacienda Montenegro. Las sombras se deslizaban por los pasillos antiguos como recuerdos que se negaban a morir. En la casa principal, las luces estaban apagadas, salvo una, la lámpara del salón principal, donde Dorothy Montgomery había decidido por fin enfrentar su verdad. Vestida de azul oscuro, el mismo color que llevaba la última vez que sostuvo a su hija en brazos, caminaba de un lado a otro con el medallón de Emily en la mano. Clarissa Whitmore, sentada en uno de los sillones, la observaba en silencio. El aire estaba tan pesado que ninguna palabra era suficiente, hasta que Dorothy, de repente, se detuvo. «Esta noche le contaré todo. ¿Estás segura?», preguntó Clarissa con voz suave. «Más segura que nunca. Si no lo hago yo, lo hará Aiden», y con veneno en la lengua. Mientras tanto, en los establos, Emily intentaba dormir sobre su viejo colchón de heno. No podía. Los pensamientos la comían por dentro. Gael había sido sincero esa tarde, pero ni siquiera su promesa podía calmar lo que sentía. Había una herida abierta en su alma, y cada silencio a su alrededor la hacía sangrar más. Elliot Hayes, el fiel mayordomo, apareció en su puerta con un mensaje corto. «La señora Dorothy quiere verte. Ahora». Emily frunció el ceño. Era raro. Nunca la habían llamado a la casa principal a esa hora, pero algo dentro de ella le decía que era el momento que había estado esperando y temiendo desde que llegó ahí. Al entrar al salón, sus botas embarradas resonaron en la madera vieja. Frente a ella, de pie como una reina vencida por la vida, estaba Dorothy. Clarissa permanecía en la penumbra,
con los ojos llenos de emoción. Emily no entendía nada, pero su pecho ya sabía. Algo estaba por romperse. «Emily, gracias por venir», dijo Dorothy, esforzándose por mantener la voz firme. «¿Qué pasa?», preguntó ella desconfiada. Dorothy se acercó, lentamente, como si temiera que la joven se desvaneciera si hablaba demasiado rápido. Extendió la mano y puso el medallón en la palma de Emily. «Este medallón fue mío, y también fue de mi madre. Solo existieron dos. Uno lo has llevado tú toda tu vida. El otro lo enterré con la esperanza que me quedaba». Emily abrió los ojos sin entender. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que tú eres mi hija, que te busqué, que te soñé, que me arrepentí cada día de mi vida por haberte dejado». Emily retrocedió un paso. El aire abandonó sus pulmones. «¿Qué? No, esto tiene que ser un error». «No lo es», dijo Clarissa saliendo por fin de la sombra. «Yo estuve ahí cuando naciste, en ese convento maldito. Yo te sostuve en brazos. También soy parte de tu historia». Emily las miraba a ambas como si fueran fantasmas. «¿Las dos?». «Sí», respondió Dorothy con lágrimas corriendo. «Tu madre, somos nosotras, y el mundo nos obligó a esconderte para poder sobrevivir». Emily se llevó la mano al pecho. Sentía que el suelo se movía, que nada era real. Toda su vida, una mentira. El orfanato, la soledad, las preguntas sin respuesta. Todo tenía sentido, y al mismo tiempo, no lo tenía. Me abandonaron, me dejaron, como si no valiera nada. «No», gritó Dorothy, cayendo de rodillas frente a ella. «Te dejé porque me amenazaron, porque tenía miedo, porque era joven y cobarde, pero nunca dejé de amarte». Clarissa se acercó también, conteniendo el llanto. «Te buscamos por años. Cuando encontré tu retrato en mi memoria, lo supe. Te encontré otra vez, y no voy a perderte». Emily apretó el medallón con tanta fuerza que le sangraron los dedos. «No sé si puedo perdonarlas». «No te pedimos perdón», susurró Clarissa. «Te pedimos una oportunidad». Emily retrocedió lentamente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no cayó ni una. Salió del salón sin decir palabra, con el rostro duro y el corazón en llamas. Desde la galería, Aidan Bourne observaba la escena con una copa de coñac en la mano. Y así se cae el último muro. Ahora sí empieza el verdadero juego. El amanecer trajo una niebla espesa que cubría los campos como un velo de luto. Emily Harper no había dormido. Había caminado por horas, cruzando colinas y senderos sin mirar atrás. Su cuerpo dolía, pero no tanto como su alma. La revelación de la noche anterior pesaba en cada paso. ¿Cómo se reescribe una vida entera en una sola noche? La brisa fría cortaba su piel, pero ella no se detuvo hasta llegar al viejo desfiladero, un lugar solitario y peligroso, donde los peones nunca se aventuraban sin guía. Las rocas se alzaban como centinelas mudos, y más abajo se oía el rugido del río corriendo feroz entre las piedras. Emily se sentó al borde del acantilado, mirando el abismo. «Si mi vida fue una mentira, ¿qué sentido tiene seguir fingiendo que pertenezco a este lugar?», susurró, enfrentando el vacío. En la hacienda, el caos comenzaba a instalarse. Dorothy, pálida y nerviosa, buscaba a Emily por todos los pasillos. Clarissa, más firme, organizaba a los empleados en grupos de búsqueda. Elliot Hayes ya había ensillado 2 caballos, pero era Gael quien se lanzaría primero al campo. «Voy por ella», dijo con decisión. «Sé exactamente a dónde fue». «¿Cómo lo sabes?», preguntó Dorothy al borde del colapso. «Porque cuando yo me sentí perdido, también fui ahí». Gael cabalgó con furia, cortando campos y galopando por senderos estrechos. El viento le azotaba el rostro como un látigo, pero no paraba. Emily era parte de él ahora, aunque ella no lo aceptara, y si algo le pasaba, nunca se lo perdonaría. En el desfiladero, Emily cerró los ojos. Recordó su infancia en el orfanato, los pesadillas, las mañanas frías, los rostros desconocidos, las promesas que nunca llegaron, y ahora, madres que decían estar arrepentidas. Un pasado reconstruido demasiado tarde. No escuchó los pasos detrás de ella. «No es el mejor lugar para hacer las paces con la vida», dijo una voz suave. Era Gael, sin aliento, sudado, pero firme. Emily no se volvió. «No vine a buscar paz, Gael. Solo vine a encontrar un lugar donde no duela respirar». «¿Y lo encontraste?».
No, pero al menos aquí no hay nadie fingiendo que me entiende. Gael se acercó con cuidado. El riesgo de una caída era real, pero más peligroso era lo que él sentía. No tienes que perdonarlas ahora, Emily, pero tampoco tienes que destruirte por algo que no elegiste. No entiendes, murmuró ella, finalmente volteando. Toda mi vida esperé una familia. Ahora que la tengo, no sé si puedo mirarlas sin sentir coraje. ¿Qué clase de hija soy? Eres una hija que sobrevivió al abandono, que creció peleando sola, y aún así no perdió la luz en los ojos. Eso ya te hace más fuerte que cualquiera aquí. Emily se quebró. Por un instante lloró, no como niña, sino como una mujer cansada de resistir. Gael la sostuvo sin decir nada. Solo estuvo ahí, abrazándola como si eso bastara para sostener el mundo, pero no estaban solos. Desde arriba, en la parte más alta del desfiladero, Aiden Bone observaba la escena montado en su caballo negro. Su rostro era una máscara de desprecio. «¡Qué cuadro tan tierno!», murmuró para sí. Una bastarda, un veterinario de establo y un secreto a punto de derrumbarse. Hora de darle un final. Sin que nadie lo viera, Aiden desmontó y bajó por un sendero oculto. En sus manos llevaba una vieja pistola heredada de su abuelo. En su corazón solo había veneno. El viento soplaba con violencia en lo alto del desfiladero, levantando nubes de polvo que se mezclaban con la tensión en el aire. Abajo, en una cornisa apenas segura, Emily y Gael permanecían abrazados, compartiendo el peso de todo lo no dicho, de todo lo que finalmente comenzaba a sentirse. Emily respiraba con dificultad, como si con cada aliento soltara años de coraje, abandono y dolor. Gael la sostenía con los ojos cerrados, inmóvil, temiendo que al soltarla ella se desvaneciera como un sueño pasajero. Entonces, un sonido seco rompió el silencio, un chasquido metálico, una bota deslizándose entre las piedras. ¡Qué conmovedor!, dijo Aiden Bone, apareciendo entre los arbustos, apuntándolos con la pistola vieja, oxidada, pero aún mortal. El vaquero y su bastarda llorando sobre un montón de tierra ajena. Gael se puso de pie al instante, protegiendo a Emily con su cuerpo. Su voz fue grave, firme, sin rastro de miedo. «Baja el arma, Aiden, no tienes que hacer esto». «¿No? Claro que sí. Toda mi vida fui el segundón, el que obedecía, el que miraba desde abajo. ¿Y sabes qué me quitó todo? Esta hacienda, esta familia, esa maldita mujer», gruñó señalando a Emily con la pistola. «¿Sabías que yo iba a heredar parte de estas tierras? Hasta que ella apareció, y ahora todos se arrastran por ella como si fuera una santa caída del cielo. No es culpa de Emily. Tú elegiste caminar envenenado». «¡Cállate!», gritó Aiden, y por un instante su dedo tembló en el gatillo. Emily se puso de pie, lentamente, saliendo de detrás de Gael. Su voz era suave, pero tan firme como las rocas a su alrededor. «Dispárame, si eso te hace sentir menos pequeño, pero al menos mírame a los ojos cuando lo hagas. No soy una amenaza para ti, Aiden. Lo fuiste tú mismo, desde el momento en que decidiste destruir en vez de construir». Aiden parpadeó. Una parte de él no entendía cómo esa joven, que hasta hacía semanas no sabía quién era, podía hablarle con tanta claridad. Su mano dudó. «¿Crees que puedes entenderme?» «No», dijo Emily, «pero puedo perdonarte. Y eso es lo que más miedo te da». Por primera vez en mucho tiempo, Aiden pareció dudar. Dio un paso atrás, pero tropezó. El suelo arenoso cedió bajo su bota. El mundo giró en un segundo eterno. Gael corrió. Se lanzó sin pensar. Agarró a Aiden por el brazo justo cuando su cuerpo ya caía al vacío. La pistola se deslizó, golpeando las rocas hasta perderse entre la maleza. «¡Agárrate, maldita sea!», gritó Gael con el cuerpo al límite. Aiden, jadeando, con los ojos llenos de miedo por primera vez, lo miró con una mezcla de asombro y vergüenza. «¿Por qué me salvas? Porque no soy como tú». Gael logró subirlo con fuerza. Ambos cayeron al suelo, exhaustos. Aiden rompió en llanto, un llanto áspero, oxidado, como si hubiera estado guardado por décadas. Emily se agachó junto a ellos. No dijo nada, solo los miró, como quien entiende que algunas guerras internas solo se ganan con compasión. Horas después, el sol caía sobre la hacienda como una caricia cálida. Emily regresaba a caballo, con Gael a su lado. Aiden iba atrás, en silencio,
escoltado por Elliot, que lo llevaría con las autoridades. Dorothy y Clarissa esperaban en la entrada, con los ojos rojos de ansiedad. Emily desmontó con firmeza. Caminó hacia ellas. El silencio solo fue roto por el sonido de pasos lentos en la tierra seca. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. Quiero conocerlas, no como madre e hija. Todavía no. Quiero conocerlas como mujeres, como personas que se equivocaron pero están dispuestas a reparar. Dorothy lloró de alivio. Clarissa solo asintió, abrumada por un sentimiento que no podía nombrar. Emily sonrió, por primera vez en días. Tal vez no tuve un comienzo fácil, pero puedo elegir cómo sigue mi historia. Miró a Gael, que la esperaba con el sombrero en la mano y los ojos húmedos. Y si tú estás en ella, creo que por fin tengo un hogar. El beso entre ellos fue simple, honesto, sin prisa, como quien entiende que el amor de verdad llega después del dolor y decide quedarse. Habían pasado 6 meses desde aquel amanecer en el desfiladero. La hacienda Montenegro, antes marcada por silencios e intrigas, ahora respiraba un aire diferente, más ligero, más tranquilo, como si la tierra hubiera perdonado los pasos violentos que la pisaron. Emily Harper, o Emily Whitmore Montgomery, como ahora decía en sus documentos, caminaba entre los campos dorados con el corazón en paz. Ya no era la forastera perdida, era heredera de una historia complicada, pero, sobre todo, autora de su propio destino. Aiden Vaughan cumplía una condena en un centro de rehabilitación rural, por decisión de la justicia, y con apoyo de la propia Dorothy. Sorprendentemente, se había mostrado cooperativo, trabajando con jóvenes delincuentes y enseñando técnicas de doma que aprendió de su abuelo. Por primera vez en su vida, Aiden encontraba un propósito sin necesidad de destruir a nadie. Dorothy Montgomery, antes imponente y temida, se había retirado de la administración de la hacienda. Pasaba las mañanas en un taller improvisado con Clarissa, restaurando muebles antiguos y pintando escenas del campo. Las dos, discretamente, habían retomado su convivencia como compañeras de alma, libres de convenciones, sin necesidad de justificarse. «Nos robaron años», dijo Dorothy una vez mientras pintaba un paisaje de caballos galopando, «pero aún tenemos muchos para vivir sin miedo». Clarissa solo sonrió y apretó su mano manchada de pintura. Emily y Gael, ahora socios en la gestión de la hacienda, convirtieron el establo en un centro de entrenamiento y adopción de caballos rescatados. Los vaqueros, incluyendo al alegre Matthew, admiraban la fuerza de Emily, pero también su humildad. Ella todavía se ensuciaba de tierra, todavía prefería dormir con olor a heno que con sábanas perfumadas. Era vaquera de corazón y por fuera. Una mañana, en el campo más alto de la propiedad, Emily encontró a Gael plantando un árbol. «¿Y esto?», preguntó con una ceja levantada. «Un encino, dicen que viven siglos, como las promesas que no se pueden romper». Ella sonrió y se acercó, con las manos en la cintura y los ojos llenos de brillo. «¿Y cuál es tu promesa?». «Que nunca más vas a sentir que no perteneces a ningún lugar». Emily se arrodilló junto a él, metió las manos en la tierra y lo ayudó a plantar, en silencio, en paz, porque algunas palabras no necesitan decirse, basta con sentirlas. En el centro de la hacienda, una placa recién puesta se mecía con el viento. Rancho Cielo Abierto, donde los corazones se doman con cariño. Ahí, donde antes había heridas, ahora florecía la esperanza. Donde hubo mentiras, ahora había raíces. Y donde una vez caminó una joven sin nombre, ahora galopaba una mujer completa. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.